Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de histología del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo estriado. Recordemos que los tipos de músculos, digamos, son tres. Tenemos dos músculos estriados y un músculo liso. El músculo estriado se divide en músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Entonces, de esa forma tenemos las tres formas de tejido muscular. Entonces, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Las propiedades que tienen los tejidos musculares es la de cambiar su longitud, básicamente de contraerse, entonces lograr una longitud diferente y de esa forma tener movimiento. Acá vemos una fotografía, una microfotografía del músculo estriado cardíaco. Como características es que tienen los núcleos centrales, a diferencia del músculo estriado esquelético. Estos núcleos centrales, están ubicados precisamente en el centro, que a diferencia del músculo estriado esquelético, están por fuera, están formando un sincicio y por fuera, por debajo de la membrana plasmática, es decir, por debajo del sarcolema. En cambio acá están en el centro. Otra diferencia es que no se disponen en fibras musculares, sino que están en hilera, en hilera que pueden ser únicas o ramificadas. Eso diferencia también del músculo estriado esquelético, que está dispuesto en fibras. En fibras, entonces, que tienen múltiples núcleos y que esos núcleos se ubican por debajo del sarcolema, es decir, por debajo de la membrana plasmática. Otra diferencia importante es que tienen los discos intercalares, que acá se notan claramente, delimitando una célula de otra. Acá vemos una foto en menor aumento, donde vemos esa disposición en hilera de las células. Recordemos entonces que esas células pueden ser de una única hilera de células o irse ramificando, separados por delgados tractos de tejido conectivo que, como tejido conectivo que es, alcanza vasos y nervios al tejido muscular. Entonces acá vemos, se notan también las estriaciones, se notan claramente las estriaciones y esas líneas que son perpendiculares a la longitud de la célula muscular son los discos intercalares. Entonces acá vemos a mayor aumento, un poco fuera de foco la foto, pero se notan claramente los discos intercalares. Entonces, recordemos los núcleos centrales, esa disposición en hilera única o ramificada, separadas por delgados tractos de tejido conectivo que lleva los vasos y nervios. También, como el músculo estriado esquelético, precisamente lo que le da esa característica de estriado es la disposición en líneas, en zonas, digamos, franjas, y la A, que es lo que le da la estriación, es lo que delimita esas tenues estriaciones, digamos, una banda clara que es la I y una banda más oscura que es la A. Entonces, cadena de estos sarcómeros van a definir esas estriaciones, por eso el músculo es estriado. Las bandas I están básicamente constituidas por filamentos de actina, filamentos delgados, y las bandas A están básicamente constituidas por filamentos de miosina. En esta imagen es cuando el sarcómero está extendido, y se notan claramente. Cuando está extendido, a toda la banda A constituye
le corresponde la banda H. A medida que los filamentos de actina durante una contracción se meten entre los filamentos de miosina, se va contrayendo, digamos, se va adquiriendo un menor espesor la banda H. Es decir, que ¿qué es la banda H? Son los filamentos de miosina, pero cuando no tienen superpuestos los filamentos de actina. Por lo tanto, durante una contracción se va a ir achicando. La línea M es el anclaje que tienen los filamentos de miosina bien centrales en la banda A. En esta figura el sarcómero está totalmente contraído, es decir, que los filamentos de actina se metieron dentro de los entre los filamentos de miosina. Un sarcómero se extiende desde la línea Z a línea Z, es decir, desde una hemibanda I con su banda A y una siguiente banda I adyacente. Eso es lo que forma un sarcómero. Entonces acá vemos una microfotografía con un microscopio electrónico. Entonces acá vemos la banda Z, la línea Z, perdón. Y esto es una banda I y esta es la banda A. La banda H acá está reducida, es decir que este sarcómero está contraído. Entonces acá vemos la ultraestructura. La línea M es un anclaje de proteínas que sirve, digamos, de estructura para anclar precisamente los filamentos de miosina. En cambio, la línea Z constituye la línea de anclaje de los filamentos de actina. Entonces, la banda A va a estar constituida por todos los filamentos que tienen miosina, en el que se va metiendo los filamentos de actina. La banda H es la zona clara que queda donde no ha entrado todavía los filamentos de actina. Entonces, esto es un sarcómero de línea Z a línea Z. Una hemibanda I, la banda A, y una hemibanda I adyacente. Entonces acá vemos cómo se disponen en los citoplasmas. En este caso es de una fibra de músculo esquelético. Los núcleos están excéntricos y fíjense todos los citoplasmas cómo disponen estos citoplasmas altamente complejos que disponen sus sarcómeros en línea. De esa forma, varios sarcómeros contraídos, o sea, varios filamentos de actina metiéndose entre los filamentos de miosina acortan los sarcómeros que están en cadena, y por eso, digamos, es que el músculo se acorta. Esta tremenda complejidad de los citoplasmas es lo que hace que el músculo estriado no pueda hacer mitosis. Imagínense una célula de estas intentando hacer una mitosis, intentando dividir el citoplasma. Digamos, es imposible. Entonces, cuando necesita aumentar su poder contráctil, uno de los recursos que tiene el músculo estriado es aumentar el tamaño de sus células. Es un fenómeno adaptativo que se llama hipertrofia. Ejemplos de esto es, por ejemplo, en el músculo estriado esquelético, por ejemplo, es la gente que hace actividad física, el físico-culturista. Entonces, debido a la tremenda complejidad. En el corazón pasa exactamente lo mismo. Esta complejidad de los citoplasmas disponiendo de sarcómeros hace que una célula del músculo estriado cardíaco no pueda dividirse. Por eso es que luego de
por ejemplo, un infarto, donde se mueren parte de estas células, se repara con tejido fibroso, como una cicatriz, que no es contráctil. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo, porque las células periféricas de una lesión no pueden hacer mitosis, por lo menos no los miocitos que están en su esplendor. Se han encontrado que hay algunas células tipo de reserva que podrían activarse y hacer mitosis, pero son células que son muy simples en su estructura. Una célula del miocardio, del tejido estriado cardíaco, no puede hacer una mitosis cuando está en su madurez. Bien, los discos intercalares, ¿cómo están constituidos? Esas líneas que vemos, en realidad es una línea escalonada. En el microscopio óptico no se ve claramente como un escalonamiento, se ve como una línea básicamente. Podemos, decir que estas líneas que vemos, que son los discos intercalares, que se ven perpendiculares a la longitud de la célula miocárdica, en realidad están escalonadas, tienen este tipo de formato, este tipo de disponibilidad en el espacio. De esta forma es que dos células contiguas se unen. En su cara, que es perpendicular al eje, es donde están los principales mecanismos de unión de una célula con otra. Funciona similar a los epitelios, como se pegan. Tienen una estructura que se llama fascia adherens, que lo que hace es el equivalente a los epitelios de la zonula adherens, que son una serie de proteínas dispuestas entre dos citoplasmas, entre las dos membranas de dos células contiguas, y una serie de proteínas que pegan a ambas células. De esta forma, cuando a la tracción la puede soportar. Por eso es que tiran estas células en cadena. Recordemos que dentro tienen los sarcómeros que traccionan en cadena. Y además las células traccionan en cadena. Por lo tanto, tiene que tener una adherencia fuerte entre células. El principal mecanismo son estas fascias adherens. Además, ahí tienen mácula adherens, que son los desmosomas, como tienen también los epitelios. Entonces, son un complejo de proteínas que están, en los citoplasmas de ambas células contiguas y que cosen a modo de nudo los citoplasmas. Entonces, entre la fascia adherens y la mácula adherens es que se unen en estas caras que son perpendiculares al eje mayor de la célula. De esa forma tracciona con fuerza y son uniones fuertes. En el escalón, es decir, en la cara que es, que están en el mismo eje, en el mismo plano que el eje mayor de la célula, ahí no necesita tanto de la unión para resistencia. El tipo de unión que tienen ahí son uniones gap y son unos canales iónicos que le permiten a dos células contiguas estar iónicamente unidas. Entonces, los fenómenos que ocurran con los iones en una célula se pueden compartir con la otra. Esto es importantísimo porque una célula, se comunican con otra y con el sistema que se llama cardionector por un disparo, por una despolarización, es decir, ese fenómeno eléctrico que ocurre por la ida y vuelta de distintos iones. Entonces, las uniones gap, son estas uniones que pretenden un intercambio de iones fluidos.
Acá vemos diferencias entre el músculo, otro tipo de diferencias entre el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. En el músculo estriado esquelético hay una estructura que es radicalmente importante, que es la tríada. ¿Qué es la tríada? Es un túbulo T. ¿Qué es un túbulo T? Es un repliegue de la membrana. Esta es la membrana, lo que se llama sarcolema, que hace un repliegue profundo dentro de las fibrillas. Y alrededor de ese túbulo T hay dos sacos de retículo sarcoplásmico, que son los que básicamente se van a encargar de almacenar el calcio. Esta tríada se dispone más aproximadamente en la zona de unión entre la banda A y la banda I. En la unión de la banda A y la banda I, a esa altura están esta tríada. Esta tríada es importante, ¿por qué? Porque ese túbulo T, cuando el sarcolema se va, la membrana de esa fibra cardíaca se despolariza, se mete, como es un repliegue de la membrana, se va a meter en el tubo T la despolarización y va a excitar directamente a estos dos sacos. Entonces va a colaborar con esa liberación de calcio. Entonces, esta despolarización a cargo del sodio y del potasio que viene marchando por la membrana se mete en el tubo T y despolariza, digamos, y genera, digamos, que intervengan los canales de calcio liberándose. De esa forma actúa la tríada. En cambio, en el músculo cardíaco está la díada. Es un túbulo T también, es un repliegue de la membrana, pero no tiene claramente definido dos retículos sarcoplásmicos como tiene el músculo esquelético. Simplemente son sacos más rudimentarios que abrazan al tubo T. Esta estructura se llama díada, y esta díada está a la altura de la línea Z, a diferencia del músculo estriado esquelético, que está a nivel de la unión de la banda A y banda I. Además, otra diferencia es que tiene mitocondrias grandes que pueden ocupar prácticamente toda la longitud del sarcómero, a diferencia del músculo esquelético, que no tiene claramente esa disposición. Por supuesto que tiene mitocondrias, pero las tiene más periféricas, no tan metidas entre los sarcómeros, entre las miofibrillas. Entonces, recordemos que el músculo cardíaco además tiene el núcleo central, es decir, que dispone sus sarcómeros, pero le hace lugar al núcleo. Entonces queda una zona yuxtanuclear. En esa zona yuxtanuclear aparece el Golgi, tiene, digamos, tiene también retículo sarcoplásmico, tiene otras organelas dispuestas alrededor de ese núcleo. Acá entonces vemos músculo esquelético. Fíjense esa disposición en fibras. Recordemos que tiene por fuera un tejido conectivo que se llama epimicio, un perimicio, que es el tejido conectivo que separa, digamos, fascículos de músculo, y un endomicio que separa, digamos, las fibras. En cambio, en el músculo cardíaco dijimos que están en hilera, que pueden ser únicas o ramificadas. No están dispuestas en fibras, no están dispuestas en sincicio. ¿Qué es sincicio? Es como que fuera una célula, un citoplasma grande con los sarcómeros dentro y muchos núcleos dispuestos de manera periférica. Eso es un sincicio, como un aglomerado, como un conglomerado de células. En cambio,
En el músculo cardíaco son células únicas dispuestas en hilera. Acá vemos más de cerca como en el músculo esquelético los núcleos se disponen por fuera, abrazando a esas fibras. En cambio, el músculo cardíaco es más central. Recordemos entonces que además tenemos unas células que están especializadas. También tienen una capacidad contráctil, también tienen dispuestos sarcómeros, pero en mucha menor cantidad, porque el objetivo de estas células es disponerse en una cadena que garantice el disparo eléctrico, que garantice el recorrido eléctrico, que tenga distintos tiempos distintos tiempos, que administre el tiempo en que fluye la despolarización en el corazón. De esa forma puede hacerse en una secuencia, en una cadena, tanto del nódulo atrial como del nódulo auriculoventricular, el haz de His y los haces derechos e izquierdos. De esa forma distribuye esta red que tiene distintos tiempos de despolarización. Hay unas despolarizaciones que son a nivel del nódulo sinusal, el nódulo atrial, que que se disparan automáticamente, que son distintos los tiempos del nódulo auriculoventricular, distintos los tiempos de las fibras que constituyen el haz de His y de los haces derecho e izquierdo. Entonces, de esa manera es como que se administra el disparo eléctrico. Acá es importante, también el rol del calcio, no solamente del sodio y el potasio en la despolarización, sino también del calcio, que hace que tengan fases más largas. Entonces, de esa forma logra armar un latido en secuencia. Acá vemos que hay músculo cardíaco y dispuesto así en haces, como vemos acá, en haces alargados, vemos las células que constituyen el sistema de conducción, que también tiene una disposición proteica, formando tipos sarcómeros, pero que son en mucha menor cantidad y tiene muchas mitocondrias y también tiene mucha reserva de glucógeno, que es importante para utilizar la energía porque tiene todo un mecanismo de bombas que le permite, controlar la despolarización. Además del músculo cardíaco, el corazón tiene un endocardio. El músculo cardíaco es la parte central, que es el miocardio, la parte más, que reviste las cavidades cardíacas, se llama endocardio y tiene un revestimiento plano simple, que es el endotelio, con un poquito de tejido conectivo por debajo que le subyace para nutrirlo. Después sigue el miocardio y por fuera va a estar el pericardio, que es una hoja serosa que tiene, una hoja visceral y una hoja parietal. También el corazón funciona con ese mecanismo, como hemos dicho en otras oportunidades, como un globo. Yo tengo un globo que es el pericardio, y si yo meto la mano empujando la goma del globo, no metiéndome en la luz del globo, sino empujando, queda revestida mi mano por la goma del globo. Entonces, lo que reviste la mano sería un análogo al pericardio visceral, y la goma que queda por fuera al pericardio parietal. En la cavidad pericárdica, en realidad es virtual y hay un poquito de líquido solamente que sirve para lubricar. Entonces el corazón puede moverse, el corazón puede moverse friccionando hoja con hoja con ese líquido que le sirve de lubricante. Porque si nosotros tuviéramos pegado el corazón al resto de las estructuras directamente, probablemente con cada latido nos movería
En cambio, digamos, el corazón es libre de moverse. Es libre de moverse en la cavidad pericárdica precisamente por ser una cavidad que tiene ambas hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Esa cavidad, ese pericardio, es una serosa. Por lo tanto, tiene un revestimiento, como una cavidad, tiene un revestimiento epitelial que es plano simple, con un poquito de tejido conectivo por debajo para nutrirlo. Entonces, tenemos endocardio, miocardio y pericardio. El miocardio no está en todas las estructuras del corazón de manera constante. Por ejemplo, hay válvulas, las válvulas cardíacas son básicamente una hoja de tejido conectivo relativamente elástico con el revestimiento endotelial. ¿De acuerdo? Entonces, en esta foto vemos la cara atrial, es decir, la cara que da a la aurícula, y la cara que da al ventrículo. Esto, por ejemplo, podría ser, esto es de la válvula mitral. Entonces tiene un eje de tejido conectivo y el revestimiento del endocardio en ambas caras. De esa forma, digamos, tiene la suficiente elasticidad como para moverse en cada latido y funcionar como válvula. Bueno, muchas gracias.